Ministerio Infantil. Fuerza Kids, Montaña de Dios. Familias unidas con principios y valores de la palabra de Dios. Bienvenido a tu devocional diario familiar. Te invitamos a que tengas un momento familiar muy especial con Dios. Él quiere que escuchen su palabra y aprendan más sobre Él y su gran amor por ustedes. Por lo que te invitamos a que tomes un tiempo personal para escuchar su voz, junto con tu familia. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al final del capítulo te invitamos a que se hagan 2 preguntas como familia. ¿Qué fue lo que me llamó más atención de la historia? ¿Y cómo puedo aplicarlo a mi vida? Síguenos en Facebook como Castillo del Rey Montaña de Dios para ver nuestras transmisiones en vivo. Bienvenidos nuevamente a una gran historia del día de hoy. El día de hoy tenemos otra de las historias preferidas de todos los niños, así es que sean bienvenidos todos los niños porque el día de hoy vamos a escuchar esta historia tan esperada por ustedes. El día de hoy también en esta historia, ¿qué creen? Conoceremos uno de los secretos más grandes de Dios. Vamos a ver si ustedes lo descubren. La historia de hoy se llama David y Goliat. Comenzamos. Recordemos que el rey Saúl había desobedecido a Dios. Entonces el pueblo de Israel necesitaba un nuevo rey. Y Dios le dijo a Samuel que visitara a Isaí. Isaí era un hombre de Belén. Él tenía 8 hijos y uno de ellos sería el nuevo rey de Israel. Entonces Samuel fue a Belén como Dios le había pedido y le dijo a Isaí: tráeme a todos tus hijos. Y entonces vino el hijo mayor de Isaí. Él se llamaba Eliab. Él era alto y era muy atractivo. Y Samuel pensó y dijo: este debe ser el rey escogido por Dios. Ese sobresale sobre todos. Y le dijo Dios: no, Samuel, solo puedes ver lo que hay por fuera, pero yo solo veo el corazón. Uno por uno, los hijos de Isaí vinieron ante Samuel, pero Dios no eligió a ninguno de ellos. ¿Tienes otros hijos?, le preguntó Samuel a Isaí. Mi hijo menor, él se llama David. Él solamente está cuidando las ovejas. Él es el único que falta. Así respondió Isaí. Y Samuel le dijo: manda a buscar a David. Cuando David llegó, Dios le dijo a Samuel: ese es mi escogido. Entonces Samuel derramó un aceite especial sobre la cabeza de David, y el Espíritu del Señor descendió sobre él. ¿Pero qué creen que pasó? El Espíritu del Señor dejó al rey Saúl, y Dios envió un espíritu malo que lo atormentaba. Los sirvientes de Saúl pensaron que la música podía ayudarlo a sentirse mejor. Uno de los siervos conocía a la persona justa para que ayudaran al rey, y él era David, pues David tocaba el arpa. Entonces, cuando Saúl se sentía atormentado, David venía y tocaba muy despacio su arpa, y entonces el rey Saúl se quedaba muy tranquilo. En esa época, los filisteos se prepararon para atacar a Israel, y Saúl envió a su ejército a pelear. Los israelitas acamparon en una colina y los filisteos en otra. Y había un valle en medio de los dos. Y entonces los filisteos tenían un guerrero muy fuerte. Él se llamaba Goliat y medía 3 metros de altura. Y Goliat, siempre que veía a los israelitas, les gritaba: envíenme a su mejor hombre y pelearemos cuerpo a cuerpo. Pero nadie se animaba a pelear con Goliat. Isaí envió a David para ver cómo estaban sus 3 hijos mayores, que peleaban en el ejército israelita también. Y David
vino a Goliat y observó cómo los israelitas huían aterrorizados. Entonces David dijo: yo pelearé contra Goliat. No puedes pelear contra Goliat, le dijo el rey Saúl. Sin embargo, David contestó: sí, yo pelearé con Goliat. Dios me cuidará. Saúl le ofreció su armadura a David, pero la armadura era muy grande, y entonces David se la quitó. Y David solo tomó su honda y 5 piedras lisas. Una honda era como un pedazo de piel con una liga. Y tomó sus piedras y así marchó a enfrentarse con Goliat. Y Goliat, cuando lo vio, se burló mucho de David, porque él era solo un muchachito. Pero David le dijo: tú vienes a mí con lanza y espada, pero yo solo peleo en el nombre de Dios. Y entonces David fue y corrió hacia Goliat y sacó una piedra y le arrojó con su honda y le pegó justo en la frente de ese gigante. Y el gigante cayó de cara al suelo. Y ese día, con la ayuda de Dios, David venció al gran gigante Goliat. Bueno, en esta historia los israelitas se enfrentaban a los enemigos más difíciles. Recordemos que los filisteos eran un pueblo que no amaban al pueblo de Israel. Y nuevamente vemos otra lucha con los israelitas, con los filisteos. Y ellos no tenían ninguna oportunidad de ganarle a Goliat, porque era un guerrero muy fuerte, un guerrero filisteo que tenía mucha ventaja para ganarles. Pero sin embargo, Dios le dio a David poder para vencerlo. Y David nos recuerda mucho a nuestro Señor Jesús, que vino a salvarnos de nuestros mayores enemigos. 2 enemigos que también sin Él también nos hubieran vencido, que son el pecado y la muerte. Cuando recurrimos a nuestro Señor Jesús, Él que es nuestro héroe supremo, no hay otro que podamos confiar en Él. Él nos da la salvación y la vida eterna. Bueno, y antes, queridos niños, de preguntarles la pregunta de esta gran historia, yo quiero preguntarles si ustedes descubrieron el secreto de Dios. En esta historia Dios nos revela uno de sus poderosos secretos, unos secretos ocultos que solamente en su palabra Él nos muestra. Y viene la respuesta que le dijo Él a Samuel. Él le dijo cuando Samuel pensó que uno de los hijos de Isaí era el rey, porque lo veía muy atractivo y dijo: él está grande. Y Dios le dijo: solo puedes ver lo que hay por fuera. Pero le dijo: pero yo solo veo el corazón. Así es que, queridas familias, eso es lo que le interesa a nuestro Señor de nosotros. A niños, a Dios no le interesa que tú estés gordito, que tú estés flaquito, que tú estés alto, que tú estés chaparrito, que tú tengas la cabeza grande, que tú tengas la cabeza chiquita, las manos grandes, los pies chiquitos. A Él no le interesa eso. Él dice: a mí me interesa solamente el corazón. Así es que cada vez que nosotros nos sintamos, ¿verdad?, que estamos luchando contra un gigante, recordemos que nuestro Dios pelea nuestras batallas y que nuestro Dios nos ama porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, niños, cada vez que tú te sientas con tu corazón triste, con tu corazón vacío, con tu corazón como que tiene coraje, pues vamos a decirle al Señor: Señor, te entrego mi corazón para que tú me lo cambies y me des un corazón alegre, me des un corazón lleno, me des un corazón agradecido. Ese es el gran secreto de Dios. A Dios no le interesa nada más que nuestro corazón. Lo demás es lo de menos para Él, porque Él nos creó, Él sabe cómo somos y no tenemos por qué engañarlo. Y Él solamente necesita que nosotros abramos nuestro corazón
y Él entra y Él es nuestro héroe día y noche, para siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, y la pregunta para relacionar el día de hoy, vamos a relacionar esta historia. Vamos a preguntarles, está bien fácil, queridas familias, ¿eh? ¿Quién le dio a David poder para vencer a ese gigante Goliat? Ese gigante que humillaba al pueblo de Israel. ¿Quién fue? Está muy sencilla. Bueno, pues la respuesta es Dios. Dios le dio a David el poder para vencer a ese gigante. ¿Cómo nos lo da a nosotros? Cada vez que tengamos un gigante que no podamos vencer, el Señor solamente clamando a Él y diciéndole como dijo el rey David, ¿verdad? Le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bueno, queridas familias, vamos a seguir con estas historias tan hermosas, con estas grandes historias que están cada vez muy emocionantes. Nos vemos nuevamente. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Y ahora vamos a leer Salmo 22, los últimos versículos de este salmo. Hoy vamos a leer de los versículos 25 al 31. Recuerda que este Salmo 22 es una canción de David. Te alabaré en frente de todos los que te respetan por todo lo que has hecho. Te ofreceré los sacrificios que te prometí. Todos ustedes, humildes de corazón, vengan y coman hasta que queden satisfechos. Los que vinieron buscando al Señor, adórenlo y serán siempre felices. Que todos los que están en tierras lejanas se acuerden del Señor y regresen a Él. Que todo el mundo se postre ante Él y lo alabe. Porque el reino es del Señor. Él gobierna a todas las naciones. Todos los poderosos del mundo comerán y se postrarán ante Dios. Incluso aquellos que están a punto de morir, los que a duras penas respiran. Los hijos de ellos servirán al Señor y los que todavía no han nacido recibirán las noticias. Una generación contará a sus hijos todo lo bueno que hizo Dios. Amén. Así terminamos este Salmo 22. Como te comentaba, amiguito, este salmo es una canción de David. Y siempre David, el rey David, nos invita a adorar y alabar a Dios, a darle gracias. Ojalá, amiguito, que tú también seas de aquellos que cuando estés grande y tengas una familia, le cuentes a tus hijos todo lo bueno que hizo Dios. Y ahora, ya para terminar este devocional, vamos a leer Proverbios capítulo 17. Bueno, no todo el capítulo. Vamos a leer Proverbios 17 de los versículos 9 al 17. Pon mucha atención, porque acuérdate que en el libro de Proverbios vienen muchos consejos y mucha sabiduría de parte de Dios. Comenzamos. El perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Aprovecha más un regaño al inteligente que 100 golpes al bruto. El revoltoso solo quiere el mal, pero al final le enviarán un mensajero que lo castigue. Es preferible encontrarse con una osa furiosa que ha perdido su cría que con un bruto decidido a hacer algo. No le hagas mal al que te hace el bien, porque lo pagarás el resto de tu vida. Iniciar un pleito es como abrir una represa. Vale más retirarse que enredarse. Dos cosas detesta el Señor:
que se castigue al inocente y que se perdone al culpable. ¿De qué le sirve al bruto tener dinero? ¿Es que acaso puede comprar sabiduría faltándole cerebro? El amigo siempre lo estima a uno. En tiempos difíciles es como un hermano. Estos son los versículos que hoy leímos en Proverbios. ¿Cuál fue el que más te llamó la atención? Hay uno que es muy importante. El versículo 9 dice: el perdón restaura la amistad. Así que, pues hay que perdonar siempre. Si alguien de pronto nos ofende y nos viene a pedir perdón, pues hay que perdonarlos y continuamos siendo amigos de nuestros amigos. El 13 dice que no le hagas mal al que te hace el bien. El 14 dice: iniciar un pleito es como abrir una represa. Vale más retirarse que enredarse, así que no te metas en pleitos, amiguito. Y el versículo 17 dice: el amigo siempre lo estima a uno. En tiempos difíciles es como un hermano. Así que a conservar a nuestros amigos, a bendecirlos y pues hacerles bien. Amiguito, es todo por el día de hoy. Nos vemos por aquí el día de mañana. Continúa aquí en la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, para que escuches consejo de parte de Dios. Que seas muy bendecido en este día.